Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida. Y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. Érase una vez una cabra vieja. Tenía 7 hijos. Los amaba tanto como solo una madre puede amar a sus hijos. Iba a ir al bosque a traer hierbas y ramas para el almuerzo. Llamó a todos sus hijos y les advirtió que tuvieran miedo del lobo malvado. A menudo finge, pero puedes reconocerlo de inmediato por su voz grosera y sus patas negras. Los niños entendieron todo y le aseguraron a su madre que serían muy cuidadosos. La vieja cabra partió tranquilamente. Ha pasado poco tiempo. De repente, alguien llamó a la puerta y gritó con rudeza que los niños debían abrirla de inmediato. Pero los niños de la voz áspera se dieron cuenta de que era un lobo. Ellos respondieron que no era la voz de la madre, su voz era amable y fina, y esta voz era muy grosera, lo que significa que era un lobo. Entonces el lobo fue al comerciante y se compró un gran trozo de tiza. Se lo comió y su voz se debilitó. Regresó, llamó a la puerta y en voz baja pidió a los niños que la abrieran. El lobo puso su pata en la ventana y espera. Y los niños la vieron y respondieron que las patas de la madre no eran negras, sino blancas, lo que significa que era un lobo. Entonces el lobo corrió a la panadería y pidió que le dieran un poco de masa. El lobo ungió su pata con la masa. El villano se acercó a la puerta por tercera vez, puso su pata blanca en la ventana y llamó. Vieron a los niños que la pata era blanca y pensaron que era su madre. Abrieron la puerta, pero había un lobo frente a ellos. Se asustaron y empezaron a dispersarse en todas direcciones. Un niño saltó debajo de la mesa, otro en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del fregadero y el séptimo escondido en el reloj del abuelo. Pero el lobo los encontró a todos, abrió las fauces y los tragó uno a uno. Solo una cosa que no encontró, el más joven, que se escondió en el reloj. Habiendo comido hasta saciarse, el lobo se fue. Se estiró en un prado verde debajo de un árbol y se durmió. Pronto llegó una cabra vieja del bosque. Oh, ¿qué vio allí? La puerta estaba abierta de par en par. La mesa, las sillas, los bancos se volcaron, el lavabo se rompió, las almohadas y mantas fueron arrojadas de la cama. Comenzó a buscar a sus hijos, pero no pudo encontrarlos por ningún lado. Los llamé por su nombre, pero nadie respondió. Se acercó al reloj y, en respuesta, hubo una voz tenue del niño más joven. Ella lo sacó de allí y él dijo que vino un lobo y se comió a todos. Como la cabra lloraba por sus pobres hijos. Finalmente salió de la casa y la cabra más joven corrió tras ella. Llegó al prado, vio. Un lobo yacía junto al árbol y roncaba y las ramas temblaban. Ella lo miró por todos lados y vio que en su vientre hinchado algo se movía y se tambaleaba. Supuso que eran sus hijos y estaba muy feliz de que todavía estuvieran vivos. Le dijo al niño que corriera a casa lo más rápido posible y que trajera tijeras, aguja y hilo. Luego la cabra cortó el vientre del lobo con unas tijeras y de allí un cabrito le sacó la cabeza. Y luego saltaron otros, los 6, y no les pasó nada malo. ¡Qué alegría fue! Comenzaron a abrazar a su madre, saltar y bailar. Entonces la vieja cabra dijo que sería bueno darle una lección al lobo mientras aún dormía.
Sacaron piedras y las metieron en el vientre del lobo. Una cabra vieja le cosió la barriga, pero no notó nada, ni siquiera se movió. El lobo se durmió, se puso de pie y sintió tanta sed en el vientre que decidió beber agua del pozo. Apenas se acercó al pozo, se inclinó hacia el agua y piedras pesadas lo arrastraron hasta el fondo del pozo. 7 niños vieron esto y comenzaron a bailar de alegría con su madre. Así le dieron una lección al lobo malvado.